alegres. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dile a Él, tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música Del cielo vamos a Sí, Señor, alegres en esta mañana. alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Amén. Te exaltamos, Jesús. Te adoramos, Dios. Así es, y seguimos exaltando Amén. su nombre. Porque Él ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Por eso no podemos callar. Y seguimos declarando su grandeza y confesando su hermosura. Cristo, tú eres lo de hoy. Disfruto en ti lo que soy. De tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, pues tu presencia me inspira a adorar. Y alabarte no puedo parar. Una vez más, Cristo, tú eres lo de hoy. Disfruto en ti lo que soy. De tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, pues tu presencia me inspira a adorar. Y alabarte no puedo parar. No puedo, Señor, no puedo parar de alabarte, Jesús. Con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No puedo callar celebrando tu gloria, gran Dios poderoso, Rey de autoridad. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Una vez más, Cristo, tú eres lo de hoy. Disfruto en ti lo que soy. De tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, pues tu presencia me inspira a adorar. Y alabarte no puedo parar. No puedo parar, Señor. No puedo parar de alabarte, Jesús. Con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No puedo callar celebrando tu gloria, gran Dios poderoso, Rey de autoridad. No puedo parar, 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 no puedo parar de alabarte, Jesús. Con todas mis fuerzas te exalto, Señor. No puedo callar celebrando tu gloria, gran Dios poderoso, Rey de autoridad. El fuerte, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Amén, sí, Señor, no podemos parar de alabar tu nombre, Jesús. Te adoramos y bendecimos tu Amén, nombre sí, eternamente y para siempre, Jesús. Te exaltamos, Dios de gloria. Porque te alabaremos, Señor, con todo nuestro Sí, corazón. Señor.
porque grandes son tus obras. Amén. Oh Dios, nos gozamos en tu presencia y venimos delante de ti, Señor, adorando tu santo nombre. Amén, sí, Señor. Y reconociendo una vez más nuestra necesidad de ti, Señor. Sabiendo que en ti, Señor, hay paz, Oh, sí, Señor. hay amor, hay consuelo, hay vida, oh Dios. Venimos delante de ti esta mañana con corazones Espíritu dispuestos consolador, con para tu ti, fuego Señor. abrazado y tu infinito amor, abrázame, consuélame, Consuélame, ámame, 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 Espíritu, Espíritu consolado, con tu fuego abrazado y tu infinito amor, abrázame, consuélame, consuélame, ámame, ámame, ámame y consume todas mis debilidades, perfecciona mi vivir por siempre en ti, que yo quiero adorar como olor fragante. Santo Espíritu consolador, Santo Espíritu consolador, Santo Espíritu consolador. Yo te invito a que en esta mañana, desde donde tú estás, en cualquier lugar desde donde estés viendo esto a través de una pantalla, tú le pidas al Espíritu Santo que quite de ti todo lo que impide el fluir, todo lo que impide que tú le adores, le exaltes al Señor, y que le digas: Señor, yo quiero ser un adorador para ti, quita de mí lo que no sirve y hazme un adorador para ti, Señor. Vamos a decir una vez más: Espíritu, Espíritu consolador, con tu fuego abrazado y tu infinito amor, abrázame, consuélame, ámame, ámame, consume todas mis debilidades, perfecciona mi vivir por siempre en ti, pues yo quiero adorar como olor fragante. Santo Espíritu consolador, Santo Espíritu consolador, Santo Espíritu consolador, y consume, Señor, y consume todas
su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas, al que habita en las alturas y en la santidad, y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo. Tu nombre es santo, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad. Vamos a decirle al Señor. Su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre es admirable, su nombre santo es, su nombre admirable es, oh Rey de gloria y de poder. Tu nombre es santo, Señor, tu nombre es por siempre, Jesús. Tu nombre es eterno, Rey. Tu nombre es sublime, Tu Señor. nombre es Tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Su nombre santo es. Y su nombre santo es. Sí, Señor, tu nombre santo es. No nos cansamos de alabarte, de glorificar y de confesar con nuestra boca que tu nombre santo es.
ti, Jesús, por siempre. Sí, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre por siempre, oh Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia, por estar en medio de nosotros, por estar en cada uno de nuestros hogares, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén. Hola, buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar en esta mañana. Espero haya pasado una semana tranquila. Esperamos que Dios haya manifestado su misericordia y su gracia con usted, con su familia, durante esta semana que terminó. Ha sido tiempos, ¿verdad? Luego diciéndolo, tiempos interesantes, tiempos donde Dios está tratando de mostrarse a nuestra vida, a nuestro país, y de una manera particular Dios ha estado tratando de manifestarse a usted, personalmente a usted. Y por eso debemos de darle gracias a Él y debemos adorarlo, debemos de exaltarle, debemos de bendecir su nombre. Iniciamos la recta final del año, ¿verdad? Ya 1 de noviembre, y entonces básicamente quedan 2 meses, y sabemos que diciembre siempre se va muy rápido, y yo no sé cuántos están anhelando diciembre como lo anhelaron en años anteriores. Este diciembre no sabemos qué va a pasar, es un diciembre que va a estar un poco diferente o bastante diferente, de acuerdo, será conforme avance o pueda retraerse esta enfermedad. Pero creo que es importante que nos animemos a seguir adorando a Dios, a seguir exaltando al Señor, a seguir dándole la gloria y la honra al único que lo merece. Yo quisiera en esta mañana iniciar una serie de predicaciones sobre Jesús. Me parece atinado, ya que Él es el autor de la historia, el gestor de la historia. Él es el que tiene todo en sus manos. Él es el poderoso, el todopoderoso. Él es todo. Entonces, durante estos días vamos a conversar un poco de Jesús. Yo lo animo a que usted durante este mes de noviembre, en sus tiempos de lectura bíblica, regrese al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan son 21 capítulos. Si usted lee uno cada día, va a tener una semana adicional para repasar los que más le gustó. Entonces, sería interesante si usted se anima a tomar un capítulo de Juan por día y durante todo el mes, y así va a poder también tener un poquito más de contexto de lo que queremos conversar en esta serie de predicaciones. Oramos. Dios, queremos ponernos en tus manos, queremos agradecer tu presencia en la casa y en la vida de cada uno de los que están conectados. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro espíritu, que traiga convicción a nuestra vida, que podamos entender tu palabra, que podamos, Señor, obtener más conocimiento, no por el conocimiento en sí, sino para poder tener más herramientas de cómo practicar, cómo poder ser mejor hijo tuyo en medio de este mundo, en medio de estas situaciones. Bendecimos a cada uno de los que están ahí, Señor. Dales de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Llénanos de paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el tema que vamos a estar hablando, y puse un nombre ahí. Puse ese nombre.
vamos a estar hablando durante todos estos días, durante este mes de noviembre, el tema sobre Jesús, supremacía absoluta. Y entonces me di a la tarea de buscar el término supremo, supremacía, qué significa, aunque yo creo que usted ya lo sabe. Yo lo busqué por mí mismo, porque la verdad me interesaba entender y comprender completamente qué significa supremacía o supremo. Y el diccionario nos dice que supremo, supremacía es el grado más alto, es lo que está encima de, es la parte final, es el techo, no hay nada más arriba de eso. Es el tope de la línea. Es la preeminencia, es la superioridad, es la jerarquía. No tiene nada superior sobre él. Este es Jesús. No hay nada superior a Cristo, no hay nada superior a Jesús, no hay nada más alto que Él, no hay nadie más poderoso que Él, no hay nadie que tenga mejor control que Él, no hay nadie que tenga el control, solamente Él. Él es supremo. Él es Jesús. Entonces, la pregunta que podría hacer es una de las preguntas más antiguas que se encuentran en la Escritura. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y eso es de las primeras preguntas. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 16 de Mateo, en el versículos 13 al 17, estaba Jesús con sus discípulos. Y el mismo Jesús le dice a sus discípulos. Voy a leer en la traducción viviente. Jesús dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, otros dicen algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? La pregunta a usted: ¿usted quién dice que es Jesús? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, viendo a Pedro, le dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo no te lo ha revelado. Perdón, te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús de Nazaret lo conocemos, otros lo llaman Cristo, otro nombre que se usa para él es Jesucristo o simplemente Jesús. Es como usted y yo lo identificamos. ¿Quién fue? Fue un predicador, fue un líder religioso, un siervo de Dios, era judío del siglo I, sencillo. Es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes en toda la historia de la humanidad. Ese es Jesús, ese es su nombre. Ahora, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice? Perdón, se me metió algo ahí. ¿Qué dice la historia de Jesús? ¿Qué dice la historia de Jesús? Los historiadores hablan de Jesús como un sencillo predicador itinerante, que no hay evidencias arqueológicas que nos demuestren otra cosa, es decir, no han aparecido rollos, libros o cosas que puedan decir otra cosa que no esta, que era un predicador itinerante. No se ha encontrado ningún documento escrito por Jesús, a diferencia de otros religiosos y filósofos de la época. No hay evidencia de escritos que nos den con claridad de Jesús, que nos dan claridad de Jesús, su vida, sus enseñanzas y los milagros realizados por él. El documento más antiguo que tenemos o que se tiene
conocido que se ha encontrado es un fragmento del Evangelio de Juan, que más o menos tiene un año, registrado allá del 125 después de la muerte de Jesús. Eso se conoce como el papiro P52. Ese es el documento más antiguo y es una fracción del Evangelio de Juan. Ahora, la opinión que domina los catedráticos o los académicos acerca de Jesús es que se trata de un personaje histórico cuyo mensaje y biografía ha sido modificada por los escritores. Es decir, en algunos casos han creído que lo que han escrito acerca de Jesús es exagerado y sí ha tenido, según ellos, manipulaciones, para no decir toda la verdad. Una pequeña minoría, tenemos que decirlo, una pequeña minoría mencionan a Jesús como un charlatán, como un falso, un mentiroso. Por lo cual ni siquiera lo ven como un personaje histórico y real. Dichosamente es una pequeña minoría que tiene este pensamiento. Su fecha es muy probable que esté alrededor del año 4 antes de Cristo y más o menos dura 33 años, lo que se tiene conocido. Su lugar de nacimiento, hay opiniones divididas. Uno lo ubican en Galilea de Nazaret y otros lo ubican en Belén de Judea. En ambos casos hay material para poder decir que sí se puede dar esto. Jesús desarrolló su ministerio en un periodo de 3 años o menos. Y es muy difícil, tal vez, o casi imposible, determinar con exactitud las fechas exactas, como hoy, 1996 a 1900, a 2200 o a 2100. Usted puede descifrar fácilmente fechas. En esta oportunidad o en este momento, en esta época, era muy difícil hacerlo. La historia sí lo ubica como un predicador que sanaba, expulsaba demonios y anunciaba el reino de Dios. Esto es general. Todos los historiadores, todos los libros, estén o no a favor, anuncian o escriben acerca de Jesús como un predicador que sanaba, expulsaba a los demonios y anunciaba el reino de Dios. Es la figura central del cristianismo. Es la figura central de los hijos de Dios, de la iglesia, que son hijos de Dios. Y es una de las figuras que tiene más influencia en la historia. Eso es lo que dice la historia acerca de Jesús. Ahora, ¿qué necesita usted reconocer, saber de Jesús? ¿Qué es lo que necesitamos? Ya que por muchos años los teólogos, los científicos, los filósofos, los historiadores y otros han tratado de encontrar rastros históricos de Jesús y se han esforzado. Pero ¿será eso tan importante? Un teólogo alemán, Rudolf Bultmann, dijo esto: la búsqueda histórica de Jesús no es en realidad lo que tiene relevancia, sino que lo único que necesitamos reconocer acerca de Jesús es su existencia. Lo que necesitamos reconocer acerca de Jesús es su existencia. Lo que necesitamos conocer es que Él existió por sí mismo. Es decir, Jesús existió. Y su existencia no está determinada por lo que digan los demás. Él existió, existe y existirá por la eternidad. Y no son las investigaciones científicas o históricas lo que van a determinar quién es Jesús. Y esto es sumamente importante. Esto realmente a mí me llamó mucho la atención, porque esta es la verdad. No importa si alguien lo ubica en Belén o en Nazaret,
4, 3, 2, 1 antes de Cristo, 2 años y medio, 2 años, 3/4, 3 años y medio de ministerio. Nada de esto realmente tiene importancia. Lo importante es que Él existió. No tuvo necesidad de hacerlo inventado, no es una fábula, no es alguien que lo inventó. Él existió por sí mismo. Jesús sí existió y su existencia no está determinada por lo que digan los demás. Puede la gente negarlo, pero Él existió y sigue existiendo y va a existir para siempre. Para nosotros, los que somos hijos de Dios, es suficiente lo que revela la palabra de Dios acerca de Jesús. La historia es bonita, pero ¿qué dice la palabra? La historia es bonita, pero la historia se contradice, la historia se serrucha al piso entre ellos mismos. La escritura, la Biblia, tiene años de ser escrita. Fue escrita por muchas personas en diferentes épocas, en diferentes circunstancias sociales, en diferentes situaciones, pero la Biblia nunca se ha contradecido a sí misma. En la Biblia no encontramos errores, no encontramos ninguna falsedad. La Biblia nunca nos induce a cometer errores, siempre ha sido recta, siempre ha sido verdad y hemos hablado de ella en ocasiones anteriores. Así es que, ¿qué hay más seguro que la Escritura? Nada. ¿Qué hay más seguro que la palabra de Dios? Nada. La historia puede ayudarnos a tener un poco de información, pero la palabra de Dios es la que nos va a traer verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de Jesús? ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca de Jesús? En primera instancia, la Escritura nos enseña que Jesús es Dios. Juan lo pone como creador en el capítulo 1, versículo 1 al 3, lo pone como el que estuvo desde el principio. En Mateo y en Juan, Jesús hace un milagro y aparecen algunos, uno de ellos, de la persona que se le hizo el milagro, se vuelve a Jesús y le adora y Jesús permite que le adoren. Él permitió que lo llamaran Dios en Juan 20, 27. Permítame leerles algunos de los textos que tengo, porque son muchos y no nos dará tiempo para todos. Pero en Juan capítulo 20, versículos 27 y 28, en el caso de Tomás, le dice: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos sino creyentes. Entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Él permitió que le llamaran Dios. Él es Dios. Lo otro es que Él es Mesías, Él es el Cristo. La palabra que se usa en el hebreo y en el griego, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, significan lo mismo, significan ungido, ya sea el Mesías o ya sea Cristo, es el ungido. Jesús es el ungido de Dios. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo. Él es el ungido de Dios, Él es el enviado de Dios. En Lucas 19 dice que Él vino a este mundo para buscar y hallar lo que estaba perdido. Él es el Mesías, Él es Cristo, pero también Él es sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el mediador entre el pueblo y Dios. Era el que presentaba a Dios la sangre en el lugar santísimo como sacrificio por los pecados. Ese era el sumo sacerdote. Jesús en el Nuevo Testamento se presenta delante de Dios como sacerdote.
se presenta ante Dios, ante el Padre como sacerdote, y se ofrece a sí mismo como sacrificio, como ofrenda, pone su propia sangre a favor de todos los pecados de la humanidad. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo en Timoteo. Jesús es nuestro sacerdote, Él es el que intercede ante el Padre por nosotros, de la misma manera como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. No hay nada más eficaz que la intercesión de Jesús ante el Padre a través de su sangre. Él es Dios, Él es Mesías o el Cristo, Él es sacerdote, pero también Él es profeta. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, solo se ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Jesús es sacerdote, Jesús es profeta. El profeta transmitía el mensaje de Dios al pueblo y era intermediario entre Dios y el pueblo. Esto es importante que lo comprendamos, porque es importante que entendamos que el profeta lo que hace es transmitir un mensaje, el mensaje de Dios, no su propio mensaje, no lo que quiere saber o lo que quiere decir él mismo, sino el que da Dios, y es su intermediario. Jesús se llama a sí mismo profeta. En Lucas capítulo 13, versículos 33, Jesús se llama a sí mismo profeta. Permítanme leerles este texto. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es yendo Jesús hacia Jerusalén y querían a alguien detenerlo ahí, y él dijo: es imposible, porque no es posible que un profeta, refiriéndose a sí mismo, muera fuera de Jerusalén. Entonces, él es profeta, se llamó a sí mismo profeta. Otros lo reconocían como profeta, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 14, dice: entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Fue reconocido como el profeta. El Padre nos habló por medio de Jesús. En Hebreos, el autor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de, y habla del Hijo. Jesús lo que trae es un mensaje de salvación por parte de Dios. Él vino para que el hombre pudiera ser rescatado, pudiera ser salvo. Jesús enseñó lo que le agrada al Padre y lo que no le agrada al Padre. En Mateo 23 usted va a encontrar eso. Y Jesús profetizó sobre Jerusalén en Mateo 24. Él es profeta. Él es el profeta. Es el profeta de los profetas, diría yo. Pero no solamente es sacerdote, es profeta, pero también es rey. Y la Biblia lo habla como el rey. El reino de los cielos se ha acercado, dijo él. Y lo decía porque él, el rey, estaba trayendo su reino a este mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Era descendiente directo del rey David. No, por eso tenía el derecho. Pero su reino no era de este mundo. La gente esperaba a un líder tal vez político, a un líder que levantara las masas y pudiera derrocar al gobierno. Su reino es un reino más alto, más grande, más sublime que eso. Él es el Rey de Reyes, dice la Escritura en Apocalipsis, refiriéndose a un título celestial, a un título espiritual. Aunque cuando él fue muerto en la cruz le pusieron un título que decía el Rey de, y pusieron ahí el nombre de, o el título de rey. Apocalipsis
lo titula con el título eterno, Rey de Reyes. Ahora, sacerdote, profeta, rey, Dios. Pero también Jesús es el Redentor. Él es el que nos redime. Él es el que, y la redención o el redimir es el pagar la libertad de uno que está en esclavitud. Pagar la libertad de uno que está en esclavitud. Y usted y yo, si no, cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos de este mundo, éramos esclavos del príncipe de este mundo, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nosotros mismos, de la carne. Jesús viene a esta tierra y a través de su sangre, a través de su muerte, Él paga tu pecado y el mío, paga tu precio y el mío. Por lo tanto, somos libres. Lo que necesitamos es venir a Cristo. Usted puede sentirse prisionero en este momento. Usted puede sentir tal vez que tiene una carga enorme. Puede sentir una tensión, un estrés por su pecado y no sabe qué hacer con él. No sabe qué hacer con él. La solución es Cristo. Venga Jesús, ven a Él. Tómale como tu Señor, recíbele como el Salvador de tu vida. Acepta que Él haya pagado el precio de tu pecado. Deja que Él entre a vivir a tu corazón. Él es el Redentor. Él es nuestro Redentor y por eso nosotros le pertenecemos a Él. Él pagó por nuestra libertad. La libertad tuya ya está paga. Si tú quieres venir a Cristo, ven a Él y Él te va a hacer completamente libre. Pero no solamente Él es Dios, Él es el Mesías, Él es sacerdote, Él es profeta, Él es rey, Él es redentor, pero también Él es el único camino a ir al cielo. No hay otro camino, no hay otra forma de cómo poder acercarnos al Padre. No es por obras, dice Pablo, es un regalo de Dios. Ese derecho de salvación, esa gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es gratuito, es para ti y es para mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único camino de salvación. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay nada ni nadie en este mundo que pueda llevarte hasta el cielo o hasta la relación, una relación de intimidad con Dios Padre. Él es el único camino, Él es la única solución, Él es lo que usted y yo estamos necesitando. Juan dice en 14:6 que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras, no es por lo que usted y yo hagamos o lo que podamos o hayamos hecho o dejemos de hacer. Es por Él. Pero también Él es el único camino, no hay otro. No sé si a usted le han dicho otras cosas, pero la verdad es que Él es el único camino para poder ir al cielo. Una pregunta más para ir concluyendo. ¿Qué hace que Jesús sea supremo? ¿Qué hace que Jesús sea supremo? ¿Qué hace que podamos decir que Jesús, según el título, es absoluto? Aunque a algunos no les gusta ese término. Colosenses 1:15 al 20 nos da una poesía acerca de Cristo. Es un canto, es una poesía, tiene varios nombres, algunos muy románticos, pero hay varias cosas que hacen de Jesús el Supremo. Vea lo que dice Colosenses 1, versículo 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios vivo. Cuando habla de imagen, habla de una copia exacta. No es una duplicación, es una copia exacta.
Él es la imagen del Dios vivo. Él es la imagen visible del Dios que no vemos. Por eso yo muchas veces digo en la congregación, la única manera que la gente pueda ver a Dios es viéndolo a usted, porque si Dios está en usted, usted debe demostrar, usted debe mostrarse y debe mostrarle al Dios que vive en usted. En este momento usted es la imagen de Dios. Y entonces eso a mí me preocupa mucho, porque ¿qué clase de Dios ve mi mamá? ¿Qué clase de Dios ve mi vecino? ¿Qué clase de Dios ve mi esposa o mi esposo? ¿Qué clase de Dios ven mis hijos? Jesús es la imagen visible del Dios invisible, y dice que Él está en nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Él es la imagen del Dios vivo. Eso lo hace supremo. Él es el creador de todo. En el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, los dominios, los principados, los potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de todo. Él es supremo, no hay nada que se escape, no hay nada que haya sido hecho que Él no haya decidido hacerlo, o que Él no haya dado autorización para hacerlo. No hay nada. Él es el más alto en la creación. Él es el creador. ¿Quién es más alto que el creador? El creador mismo. Él es el creador. No solamente es la imagen del Dios invisible, sino que también dice el versículo 17 que Él es el primero de todo. Antes de Él no hay nada, después de Él no hay nada. Él es el primero de todo. Él es el primero, dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Es Cristo, es Jesús, el supremo. Por eso digo yo, Jesús, supremacía absoluta. No hay nada fuera de Él que realmente exista o valga la pena. Es la imagen del Dios vivo, es el creador de todo, es el primero de todo, es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero de todo. Él es la cabeza. Él es el primero en resucitar sin volver a morir. Los otros que habían resucitado antes de Él, se reconoce que volvieron a sufrir la muerte, pero Él es el primero y el único. Él es el primero en morir sin resucitar. Y el versículo 19 dice que en Él habita toda la divinidad, porque en Él porque al Padre agradó que en Él, en Cristo, en Jesús, habitara toda la plenitud, toda la gloria del Padre, toda la presencia de Dios en Cristo y Él, en mí y en ti, si eres hijo de Dios. En Él habita toda la divinidad de Dios. Dios está en Él y Él en nosotros. Él es el que nos reconcilió con el Padre. Jesús es el que nos reconcilió, es el que dijo, aquí estoy, y pagó por nuestras deudas y nos puso paz. Vea lo que dice el versículo 20. Y por medio de Él, que es Jesús, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El ser humano estaba en pleno pleito con Padre, con el Dios. Estaba en conflicto, había una barrera, y hay una barrera enorme que separa al hombre de Dios, y eso se llama pecado. Cristo pagó por nuestros pecados. Él nos reconcilió. Ahora nosotros podemos ir al Padre de una manera confiada, de que vamos a ser aceptados, porque nos ve a través de Cristo, a través de Jesús, a través de la cruz, a través de la sangre que fue vertida por Jesús allá en el Calvario por usted y por mí. Lo que tengo que hacer es aceptarlo.
Lo que tengo que hacer es creerlo. Lo que debo de hacer es abrir mi corazón y dejar que Él entre a vivir a mi vida. Que Él cambie, que Él transforme, que Él quite, que Él haga todo lo que tenga que hacer. Él es nuestra paz. Él es la paz. Eso hace que Jesús sea supremo. Es la imagen del Dios vivo, es el creador de todo, es el primero de todo, es la cabeza de la iglesia, es el primero en resucitar, es el que habita, es en el que habita toda la divinidad de Dios, es el que nos reconcilió con el Padre. Él es la paz. No hay nadie, no hay nada en este mundo que nos pueda traer tanta paz como Cristo. No hay otra cosa, no hay otra forma, no hay otra manera de obtener la paz, la tranquilidad, de vaciar todo nuestro saco de pecados solamente en Cristo. Él es el supremo. Cuando yo entiendo esa grandeza de Jesucristo, cuando logremos entender la grandeza de Jesucristo, podemos vislumbrar la magnitud de todo lo que abarca su sacrificio y comprender el propósito de su muerte, sepultura y resurrección. Vuelvo a repetirlo. Cuando usted y yo entendamos con claridad la grandeza de que Jesús es supremo en todo, entonces podemos vislumbrar la magnitud de todo lo que abarca su sacrificio y comprender el propósito de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Jesús es supremo, es supremo. No hay nada más. No hay nada, absolutamente nada fuera de Él. Por eso lo invito para que la próxima semana usted junto conmigo podamos desarrollar a lo menos 6, 7 aspectos de esta supremacía absoluta de Jesús a través del Evangelio de Juan. Yo lo animo a que usted empiece a leer el Evangelio de Juan. Empiece a pensar voluntariamente acerca de Jesús. Él ha estado tocando a la puerta, Él ha estado llamando a la puerta de la humanidad. Él ha estado queriendo comunicarse con usted. ¿Es usted el que le abre o le cierra la puerta? Jesús, supremacía absoluta. Lo invito para la próxima semana. Si Dios lo permite, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.